Que lo estaba viendo al revés, ¿está bien ahí? Vean. Déjenme ver qué hago de una vez. Creo que está bien. Voy a seleccionar estos elementos. Bueno, para empezar selecciono esta entidad, oculto esta otra. Voy a aparecer lo que había escondido. De entidad voy a hacer esto, vean. Control C, control V. Voy a seleccionar ahora esta entidad. Vengo a aislar objetos. Y voy a hacer muy sencillo esto, ¿no? Nada más aquí vengo a extract surface. De aquí, acepto. Esta la selecciono. Vengo aquí a Inverse Selection. Y suprimo. Ya puedo aparecer lo que había escondido ahí. Y volver a esconder esta parte de aquí. Vuelvo a esconder esta parte de aquí para que me quede únicamente con esta pieza de aquí. Vean, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar, déjenme ver, estos elementos, menos este del medio, y este de aquí, ok. Y voy a hacer aquí un trim. Quiero trimear aquí. Y vean, van a quedar estas superficies. De momento puedo borrar una de ellas. Las de aquí atrás las puedo suprimir. Al final ahorita puedo hacer un reflejo. Este también lo voy a esconder un momento. Estas líneas las voy a suprimir. Solo en esta ocasión porque sé que ya no las voy a utilizar. De hecho las demás también, para que no me cargue mi documento. Voy a seleccionar aquí estos vectores de aquí los escondo. Selecciono los vectores y los suprimo. Me queda esto de aquí. Esto le voy a aplicar un pequeño offset a ambos lados de distancia 0.015. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Eliminar original sí y acepto. Ok, vean, está aquí de esta manera. Voy a seleccionar, lo voy a poner en qué capa, déjenme ver. No recuerdo en qué capa. Creo que en la roja lo estábamos manejando, ¿no? Déjenme ver. O era en la morada, no recuerdo. A ver, cambiar capa de objeto. Y vamos a activar lo que habíamos escondido. Tenemos esto por el momento. Esto de aquí ya lo voy a eliminar en mi caso también. Voy a guardar. Activo la capa de color verde. Y a esta también le voy a aplicar un pequeño offset. Vamos a aplicar aquí un pequeño offset. Ese lo voy a hacer hacia la parte de adentro. En distancia vamos a poner punto 1. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Ambos lados no. Sólido sí. Vamos a aceptar. Exacto, lo que queríamos ahí era que chocara con la parte de este cuerpo. Bien. Y vamos a activar. Déjenme ver. Ya está activado. Déjenme ver aquí. Desactivo, o más bien escondo la capa verde. Ah, ya vi, esto de aquí en medio, este era lo que habíamos apartado. Ahorita lo vamos a cambiar a la capa de color morado por cualquier cosa. Aquí vamos a seleccionar todo esto. En lo que selecciono aprovecho para comentar de que si te agradan este tipo de ejercicios, no solamente tenemos, o más bien no solamente tengo ejercicios básicos, sino tengo mucho más avanzados. Ok, ya tengo aquí seleccionado. Voy a hacer esto más pequeñito. Escalar 2D. Nada más con que quepa aquí, pero déjenme desactivar mis referencias porque... Ok. Con que quepa ahí adentro está perfecto. Me hizo falta uno, ¿no? Ahora sí voy a hacer más pequeño. Y voy a seleccionar este elemento junto con este. Voy a isolate. Y también esto lo voy a proyectar. Voy a proyectar. No voy a proyectar aquí. En la morada. Si no, ahorita lo paso por cualquier cosa. Ok, ya está ahí proyectado. Lo voy a esconder. Lo de aquí, recuerden que se pegan las dos caras. Lo suprimo. Fíjense, voy a hacer dos cosas. Primero, hay varios caminos, repito, para esto voy a hacer un parche y luego voy a hacer un trim de aquí. Vean.
Hay diferentes maneras para llegar al mismo resultado. Selecciono esto, voy a hacer también de aquí un pequeño offset de distancia 0.05, ambos lados sí, acepto. Ahora, por último, en el render que vieron tienen aquí unos pequeños aros, pero si tú le quieres poner más decoración de flores, si le quieres poner alguna letra o lo que sea, puedes ponérsela. Nada más aquí vamos a generar un pequeño círculo. Déjenme ver de cuánto se lo ponemos, como de 0.3. Lo voy a poner por aquí. Y un círculo concéntrico. Para eso vamos a venir a activar centro. Que sea de 0.2. Ok. Y vamos a venir... ¿Dónde está? Ok, lo vamos a acercar lo más que podamos aquí. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer aquí una matriz por curva. También ya subí este comando. Ahí lo voy a dejar en la descripción. Y si no, lo pueden encontrar ahí en el canal. Matriz por curva. Quiero que se repita aquí. El número de elementos, vamos a poner 20, a ver qué tal se ve. Ok. Y vean esto. Estos elementos, voy a esconder la capa de color rojo, la verde. Me voy a quedar con esto únicamente. Y vean, aquí a diferencia de lo que hicimos hace rato, en vez de proyectar vamos a activar Pool. Este comando ya lo he explicado también. Voy a seleccionar que quiero atraer aquí. Y aceptamos. De esta manera las partes internas ya no se pegan como hace rato. También vamos a hacer una copia de dónde a dónde, de cualquier punto, pero vamos a ponerlo en la parte de aquí arriba, aquí. Ahí está. Y vamos a hacer esto, vean. De nuevo, esto lo voy a seleccionar, los dos. Control C, Control V. Escondo. Y hago esto, vean. La capa de color azul la puedo esconder. Estos dos elementos los voy a utilizar, pero voy a hacer un extract surface de aquí y de aquí. Acepto. Selecciono, vamos a ver, esto de aquí, bueno, esto que se quedó ahí visible, y esto de aquí. Voy a venir a invertir mi selección, suprimir para dejar limpio esto. Voy a seleccionar estos elementos. Voy a venir a hacer trim aquí. Y también voy a recortar en todos estos espacios que hay aquí. En cada uno de estos espacios voy a venir a recortar. Ok, cierro comando. Ya que he terminado, voy a hacer lo mismo en la parte de arriba, ¿no? Voy a seleccionar todos los elementos que tengo aquí, que no me falte ninguno. Vengo a recortar, selecciono y voy a hacer lo mismo. Ya que he hecho esto, vamos a seleccionar estos dos elementos. Vamos a venir a Offset. Ambos lados sí, distancia 0.05 creo que va a estar bien. Acepto. A estos elementos los voy a cambiar de capa. Déjenme ver en qué capa. Voy a hacer una nueva rosa. Cambiar capa de objeto. Y vamos a aparecer todo, ahora sí, todo lo que teníamos ahí. Solo para concluir, al menos la parte de modelado, vamos a seleccionar estos elementos. Estos elementos de aquí. Creo que ya están todos, ¿no? Ahí está. Y los vamos a reflejar. Vamos a venir a reflejarlos desde un cuadrante que esté por aquí, de este cuadrante hacia acá. Y ya van a estar de ambos lados. Y aquí tendríamos ya nuestro modelado completo. Ya solamente vamos a guardar y vamos a exportar para hacer el renderizado. Vean, así nos va a quedar al final. Pero el modelado ya está como tal listo. Si quieres agregar por ahí algún detalle más, está perfecto. Yo voy a venir a cerrar aquí y vengo a archivo, guardar y vamos a exportarlo. ¿Cómo lo exportamos? Muy fácil. Selecciono todo. Primero limpia tu escena, que no haya nada por ahí. Esconde tus vectores, deja todo listo y ven archivo, exportar selección o exportar seleccionado. Yo siempre lo exporto en Rhino 5, le ponemos un nombre y lo guardamos. Y ya estaría listo para que fuéramos a hacer nuestro renderizado.
Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda que si te ha agradado este video, si te agrada este tipo de modelos, suscríbete. No solamente tengo en el canal modelado básico, sino tengo modelado intermedio y modelado un tanto avanzado. De hecho, este archivo que están viendo lo voy a publicar a finales de enero o en los primeros días de febrero, pero para febrero tengo planeado subir un modelo súper complejo, pero ya lo estaré subiendo. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.